Hola, me llamo Isla y quiero contarte algo que me pasó recientemente. Escucha bien esta historia porque es algo que nunca imaginé que viviría. Lo que comenzó como un simple día buscando empleo terminó revelando un secreto sobre mi marido que me dejó completamente en shock. Antes de que continúes, te invito a darle like y suscribirte para no perderte ninguna de las historias impactantes que comparto aquí. Créeme, no querrás perderte ni un detalle de lo que viene. Siempre había sido muy organizada, meticulosa incluso, pero ese día mi rutina se sintió particularmente vacía. Me levanté temprano, como cualquier otro martes, y me preparé un café mientras miraba los titulares del periódico. La búsqueda de empleo no era nueva para mí. Llevaba semanas revisando anuncios, enviando currículos y esperando llamadas que rara vez llegaban. El trabajo que tenía antes se había terminado inesperadamente. Aunque mi esposo, Gavin, aseguraba que todo estaría bien, yo sentía esa presión constante de mantener nuestra vida sin depender únicamente de él. Con mi taza en la mano, hojé página tras página buscando algo que encajara con mi experiencia en administración. Y allí estaba, la sección de clasificados, una pequeña columna con letras diminutas que anunciaban trabajos temporales, permanentes y hasta oportunidades freelance. Mientras pasaba la página, un título llamó poderosamente mi atención. Al principio pensé que era un error de mi vista. Mi corazón dio un vuelco y tuve que mirar 2 veces. Era un anuncio relacionado con un negocio en el que Gavin supuestamente no estaba involucrado. Un detalle extraño, porque yo creía conocerlo por completo. Decidí que necesitaba leerlo con calma. Cada palabra parecía cobrar vida en mis manos. Había menciones directas a su nombre, a un número de contacto que él nunca me había dado, y a un compromiso que yo desconocía por completo. Sentí como un escalofrío recorría mi espalda. Mi mente intentaba procesar. ¿Por qué mi marido estaría en un anuncio público sobre algo que no me había contado? Mi primera reacción fue cerrar el periódico y calmarme, pero algo dentro de mí me decía que no podía ignorarlo. Fue entonces cuando decidí hacer algo que normalmente no hago: grabar un vídeo corto para mis redes sociales, algo así como un diario personal. No planeaba compartirlo, pero necesitaba verbalizar lo que sentía. Mientras encendía la cámara, mi corazón latía con fuerza y mis manos temblaban ligeramente. Si alguna vez te ha pasado que descubres algo que cambia tu percepción de alguien que amas, sabrás exactamente cómo me siento ahora, dije frente al lente, respirando hondo. Fue mi manera de procesarlo, y mientras lo hacía, una idea cruzó por mi mente. Si estás pasando por algo similar, no ignores las señales. Comparte tu historia, busca ayuda, o al menos déjalo salir en palabras antes de que el silencio te consuma. Permanecí unos minutos mirando el papel, intentando encontrar un error, algún detalle que pudiera explicar la situación sin que fuera un secreto grave. Pero no había manera de ignorarlo. Cada palabra del anuncio parecía confirmarme que había cosas de Gavin que nunca había compartido conmigo. Mientras más leía, más me sentía atrapada entre la incredulidad y la urgencia de descubrir la verdad. Mi curiosidad empezó a mezclarse con el miedo. Miedo a lo que podía encontrar y miedo a cómo enfrentaría a Gavin una vez que supiera la magnitud de este descubrimiento. Con el periódico todavía en mis manos, respiré hondo y decidí que no podía quedarme quieta. Necesitaba confrontar la realidad paso a paso, investigar cada detalle y entender el porqué de esa información que había salido a la luz justo mientras buscaba empleo. Nunca imaginé que una búsqueda tan rutinaria me llevaría a cuestionar todo lo que creía saber sobre mi marido. Lo que comenzó como un simple día de trabajo y café se transformó en el inicio de una verdad que cambiaría mi vida para siempre. Después de aquel impactante hallazgo, no podía concentrarme en nada más. Cada sonido en la casa parecía exagerado. Cada movimiento de Gavin me hacía mirar de reojo, intentando descifrar si él también sabía que yo había descubierto algo. Me prometí a mí misma no confrontarlo de inmediato. Necesitaba pruebas, detalles concretos, algo que confirmara mis sospechas sin dejar lugar a dudas. Decidí entonces investigar un poco más sobre el negocio mencionado en el anuncio. Todo parecía normal a simple vista. Una pequeña empresa de consultoría, ubicada a varios kilómetros de nuestra casa, con un número de contacto y un correo electrónico que claramente pertenecían a alguien con autoridad en la empresa. Pero algo me hizo fruncir el ceño. El nombre de Gavin aparecía como cofundador. Mi mente dio vueltas. ¿Cómo podía ser que nunca me hubiera contado algo tan importante? Algo que implicaba su reputación y su tiempo. Mientras buscaba más información en Internet, encontré un perfil en LinkedIn que correspondía exactamente a la empresa del anuncio. Cada detalle coincidía: la dirección,
La descripción de los servicios, incluso la foto profesional que mostraba a Gavin en un traje impecable, posando con una confianza que yo apenas reconocía. Sentí una mezcla de indignación y confusión. ¿Por qué no me había dicho nada? ¿Estaba escondiendo esto intencionalmente o había alguna razón que yo aún desconocía? Mi curiosidad me empujó a llamar al número que aparecía en el anuncio. La voz al otro lado era firme, profesional, y mencionó a Gavin sin titubear, confirmando su rol en la empresa. Cada palabra que escuchaba hacía que mi corazón latiera más rápido y mi mente se llenara de preguntas. Decidí entonces que debía hablar con él esa misma noche, pero no de manera confrontativa. Tenía que ser estratégica. Necesitaba observar su reacción, sus gestos, sus silencios. Todo eso me diría más que cualquier palabra. Esa noche, mientras preparábamos la cena, intenté mantener una conversación ligera, pero no pude evitar que mi mente divagara. Cada vez que Gavin hablaba de su día, yo buscaba señales, pistas, cualquier indicio de que él sabía que yo había descubierto su secreto. Finalmente, tomé aire y le pregunté casualmente, ¿cómo va tu proyecto nuevo de consultoría? Escuché algo sobre eso en un anuncio hoy. Su reacción fue inmediata. Sus ojos se abrieron ligeramente, y por un instante, vi un destello de sorpresa, seguido de una sonrisa calculada. Ah, eso. Sí, es algo que he estado trabajando en secreto. Quería contártelo cuando todo estuviera listo, dijo con una calma que apenas escondía su tensión. Sentí un nudo en el estómago. Su secreto no era simplemente un negocio. Había más detrás, algo que él había cuidado celosamente y que ahora estaba justo frente a mí, oculto entre palabras y anuncios. Mientras él continuaba hablando, mi mente analizaba cada detalle, cada gesto. Sabía que la verdadera historia no estaba solo en la empresa, sino en lo que él no decía, en los huecos que su narrativa dejaba. Mi intuición me gritaba que esto era solo la punta del iceberg. Lo que había descubierto era solo el comienzo de un secreto que podría cambiar nuestra vida para siempre, y yo estaba decidida a llegar hasta el fondo, cueste lo que cueste. Los días siguientes se convirtieron en un juego silencioso de observación y deducción. Cada vez que Gavin salía de casa, yo buscaba pistas, recibos, correos electrónicos abiertos en la computadora, mensajes de texto que desaparecían rápidamente. Todo parecía normal a simple vista, pero había detalles que no encajaban. Llamadas breves y misteriosas, reuniones fuera del horario laboral que él describía con vaguedad, documentos que guardaba con un cuidado casi obsesivo. Una tarde, mientras organizaba algunos papeles en el estudio, encontré un sobre sin marcar, escondido entre carpetas de contabilidad vieja. La curiosidad me venció, y con manos temblorosas lo abrí. Dentro había una serie de contratos, todos a nombre de Gavin, que mencionaban acuerdos con clientes de alto perfil, pero lo que más me llamó la atención fue una cláusula que nunca había visto antes, algo relacionado con proyectos confidenciales de consultoría estratégica. Cada palabra parecía envuelta en un velo de secreto. Cada firma, cada inicial, confirmaba que había un lado de su vida que nunca me había mostrado. Sentí una mezcla de miedo y fascinación. Por un lado, sabía que lo que había descubierto era serio, pero por otro, no podía dejar de querer entender todo. Decidí que necesitaba confrontarlo, pero primero quería reunir más pruebas. Esa noche, mientras cenábamos, traté de iniciar una conversación casual. He visto algunos papeles en tu oficina. Parecen importantes. ¿Podrías explicarme de qué se trata todo esto? Gavin me miró fijamente, como si evaluara mi tono y mis intenciones. Luego sonrió suavemente y dijo, es complicado, pero no hay nada que temer. Son proyectos confidenciales, algunas cosas que todavía no puedo revelar. No es por ocultarte nada, simplemente quería protegernos mientras todo se consolidaba. Sus palabras me dejaron con más preguntas que respuestas. La manera en que hablaba parecía sincera, pero había algo en su mirada que no podía ignorar. Un pequeño gesto, un parpadeo demasiado rápido, que me decía que estaba omitiendo información crucial. Durante los días siguientes, empecé a notar patrones aún más inquietantes. Llamadas recibidas a altas horas de la noche, reuniones secretas en lugares que él no mencionaba, correos electrónicos eliminados inmediatamente después de leerlos. Cada pequeño detalle era un indicio de que la verdad sobre Gavin era más profunda de lo que jamás habría imaginado. Una tarde, mientras revisaba sus agendas, encontré un nombre recurrente, Ronan, alguien de quien nunca había oído hablar, que aparecía constantemente en sus notas y correos. La curiosidad se transformó en ansiedad. ¿Quién era Ronan y qué papel jugaba en la vida de mi marido?
Mi instinto me decía que descubrir esto sería clave para entender el secreto que él había mantenido durante tanto tiempo. El misterio se volvía cada vez más denso. Cada día, cada pequeño gesto, cada palabra cuidadosamente elegida por Gavin me acercaba a una verdad que no estaba segura de si estaba preparada para enfrentar. Pero algo dentro de mí sabía que no podía detenerme. La búsqueda de respuestas se había convertido en una necesidad, y estaba dispuesta a ir hasta el final, sin importar las consecuencias que eso pudiera traer a nuestra vida y a nuestro matrimonio. El ambiente en casa se volvió cada vez más tenso. Cada movimiento de Gavin me resultaba sospechoso, y aunque intentaba mantener la normalidad, mi mente no dejaba de analizar cada palabra, cada gesto, cada silencio. Era como si estuviéramos jugando un delicado juego de máscaras, él con su calma estudiada, yo con mi investigación silenciosa, ambos midiendo nuestros pasos. Una noche, mientras revisaba nuevamente los correos de Gavin que él había dejado abiertos accidentalmente, encontré algo que me hizo contener la respiración, un mensaje que mencionaba claramente a Ronan, fechado hace apenas unos días, con instrucciones precisas sobre una reunión confidencial y un proyecto que parecía estar fuera de todo lo que yo conocía de su vida profesional. La forma en que redactaba el correo, la urgencia en cada palabra, todo indicaba que aquello no era un simple negocio de consultoría. Había algo mucho más serio, algo que él había logrado mantener completamente oculto. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Por primera vez, el miedo se mezcló con la certeza de que lo que estaba a punto de descubrir podía cambiar todo. No era solo un secreto financiero o un proyecto profesional, había implicaciones personales que él había protegido cuidadosamente. Mi mente empezó a imaginar escenarios. Era un negocio riesgoso, alguna actividad legal pero delicada, o algo que podría poner en peligro nuestra relación y nuestra vida. Al día siguiente, decidí confrontarlo de manera más directa, pero calculada. Mientras preparábamos el desayuno, lo observé con calma y le dije, Gavin, necesito que seas completamente honesto conmigo. Sé que hay algo más detrás de este proyecto con Ronan. No me hagas adivinar. Necesito saber la verdad. Por un instante, el silencio llenó la habitación. Su mirada se tensó, y por primera vez desde que descubrí el anuncio, Gavin pareció realmente vulnerable. Cerró los ojos, respiró profundo y dijo, no esperaba que lo descubrieras tan pronto. No sé cómo contarte esto sin que te asustes, pero creo que ya es hora de que sepas toda la verdad. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Cada palabra que pronunciaría en los siguientes segundos podría redefinir todo lo que creía sobre él, sobre nosotros. Sabía que no había vuelta atrás. El secreto estaba a punto de salir a la luz. Sin embargo, un pequeño nudo en mi estómago me advertía que, aunque fuera la verdad, lo que escuchara podría ser aún más impactante de lo que había imaginado. Mientras me preparaba para escuchar, sentí que el mundo a nuestro alrededor se había reducido a esa cocina, a esa conversación pendiente, y a la revelación que cambiaría para siempre la percepción que tenía de Gavin. Cada segundo de silencio, cada respiración compartida, aumentaba la tensión, hasta que finalmente, su voz tembló apenas un instante, anunciando que lo que estaba a punto de decirme no era algo que podría olvidarse fácilmente. El misterio que había comenzado con un simple anuncio de periódico estaba a punto de convertirse en la verdad más inesperada y devastadora de mi vida. Y yo, con el corazón en la garganta, me preparaba para enfrentarla. Gavin respiró hondo, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Sus ojos se encontraron con los míos, y pude ver la mezcla de miedo y resignación que normalmente no mostraba. Está bien, dijo con voz baja pero firme. Creo que es hora de que sepas toda la verdad. Me senté frente a él, tratando de mantener la calma, aunque mi corazón latía con fuerza. Él comenzó a hablar lentamente, como si cada palabra pesara toneladas. Lo que viste en el anuncio no era solo un negocio de consultoría ordinario. He estado trabajando en un proyecto secreto durante años, algo que no podía compartir con nadie, ni siquiera contigo, porque implicaba riesgos muy grandes, legales y personales. La persona que ves mencionada en los correos, Ronan, no es solo un socio de negocios. Es alguien del gobierno que me reclutó para un programa confidencial de investigación y estrategia internacional. No podía decirte nada porque nuestra seguridad estaba en juego. Mi mente dio un vuelco. Lo que había comenzado como un misterio aparentemente banal, un anuncio en el periódico y contratos ocultos, ahora se transformaba en algo inimaginable. ¿Del gobierno?, logré susurrar, sin entender del todo. Sí, continuó Gavin, he estado trabajando encubierto en proyectos que involucran seguridad, estrategia y vigilancia.
Todo esto debía permanecer en secreto para protegerte a ti y a nuestra familia. Nada de lo que hice fue ilegal, pero todo debía ser oculto. Por eso nunca te conté nada, y por eso me aseguré de que nunca encontraras evidencias fácilmente, hasta ahora. Sentí un nudo en la garganta. La mezcla de miedo, incredulidad y alivio me golpeó al mismo tiempo. Todo encajaba, las llamadas misteriosas, los documentos confidenciales, los correos eliminados, las reuniones fuera de horario. Todo tenía sentido, aunque el secreto de Gavin era más grande y peligroso de lo que jamás habría imaginado. Intenté procesarlo, respirando hondo. ¿Y Ronan?, pregunté con voz temblorosa. Gavin sonrió con un dejo de tristeza y asintió. Ronan es mi contacto principal, mi enlace con el programa. Sin él, no podría haber mantenido todo esto seguro y bajo control. Todo lo que hice fue para protegernos, incluso si eso significaba mentirte de manera estratégica. El silencio se apoderó de la habitación durante varios segundos. Finalmente, me levanté y lo abracé, dejando que el miedo y la incertidumbre se mezclaran con la comprensión y la admiración. Lo que había comenzado como un simple anuncio en un periódico, buscando empleo, había revelado un mundo completamente desconocido, un secreto que cambió nuestra vida para siempre. Ese día aprendí que incluso las personas que creemos conocer completamente pueden tener capas ocultas, motivos que escapan a nuestra comprensión, y que algunas verdades solo se revelan cuando estamos preparados para enfrentarlas. Gavin me había protegido de una realidad que yo no podía imaginar, y aunque la revelación fue impactante, también fortaleció nuestra relación. La confianza se reconstruyó sobre la base de la verdad, y el misterio que una vez me consumió se transformó en la certeza de que, incluso en los secretos más profundos, el amor y la protección mutua pueden prevalecer. Nunca olvidaré aquel día. Lo que comenzó como una simple búsqueda de empleo terminó llevándome al corazón de un secreto internacional, y a la comprensión de que nuestra vida juntos estaba llena de misterios que solo la paciencia, la observación y el coraje podían revelar. Después de aquella revelación, la vida en casa nunca volvió a ser igual. Aunque finalmente conocía la verdad sobre Gavin y su relación con Ronan, una parte de mí seguía sintiendo que algo quedaba oculto, como si aquel secreto no hubiera terminado de desplegarse por completo. Los días pasaban con normalidad aparente, pero cada vez que Gavin recibía una llamada o un correo, mi instinto me alertaba. Todavía había capas de misterio por descubrir. Decidí, por mi cuenta, investigar un poco más sobre Ronan. No era espionaje ni una obsesión. Era un impulso inevitable de comprender todo el contexto. Lo que encontré me dejó sin aliento. Ronan no era un simple contacto gubernamental. Su nombre estaba vinculado a proyectos internacionales de alta confidencialidad, operaciones estratégicas y misiones que involucraban riesgos políticos y económicos enormes. De repente entendí que Gavin había estado jugando en un nivel que yo ni siquiera podía imaginar. Aquella noche, mientras Gavin revisaba documentos en la sala, lo observé atentamente. Su postura, su concentración, el modo en que escribía notas con rapidez y discreción, todo me hacía comprender que su trabajo iba mucho más allá de lo que cualquier civil podía entender. Sin embargo, algo cambió en su comportamiento. Había momentos en que su mirada se perdía, como si cargara un peso demasiado grande, y entonces entendí que, aunque él confiaba en mí, también estaba protegido por un código de silencio que no podía romper. Fue entonces que ocurrió algo inesperado. Mientras revisaba algunos papeles que Gavin había dejado sobre la mesa, encontré un sobremarcado con el nombre R. Callahan. Lo abrí con cuidado y dentro había un conjunto de documentos encriptados, con instrucciones precisas sobre una operación inminente, fechas y lugares de reunión que indicaban que la implicación de Gavin no solo era estratégica, sino activa. Mi corazón se aceleró. Todo esto era real. Gavin no solo estaba involucrado en proyectos confidenciales, sino que estaba a punto de entrar en algo que podía poner en riesgo su seguridad y la nuestra. En ese instante, comprendí que Ronan no era solo un socio. Era el punto de contacto que guiaba a Gavin en cada paso de estas operaciones secretas. Cada decisión de Gavin, cada mentira piadosa que me había contado para protegerme, estaba justificada por la magnitud de lo que estaba enfrentando. Pero también comprendí algo más profundo. Nuestra confianza y nuestro vínculo estaban a prueba, y yo debía decidir hasta qué punto estaba dispuesta a apoyar y comprender una vida que se desenvolvía en sombras tan complejas y peligrosas. Esa noche, mientras Gavin se sentaba frente a su computadora, finalmente me miró con una expresión que combinaba determinación y vulnerabilidad. «Sé que has encontrado más de lo que debería», dijo en un susurro, «pero ahora necesito que confíes en mí completamente».
Hay cosas que no puedo explicar aún, pero todo lo que hago tiene un propósito, y tú eres parte de él aunque no lo veas. Sentí una mezcla de miedo, admiración y amor. La vida que creía conocer se había transformado en un entramado de secretos internacionales, alianzas estratégicas y decisiones de alto riesgo. La verdad sobre Gavin y Ronan ya no era solo un misterio profesional, era una realidad que definiría nuestro futuro, y que pondría a prueba nuestra capacidad de enfrentar juntos lo desconocido. Los días siguientes se convirtieron en un delicado equilibrio entre la normalidad aparente y la tensión constante que llenaba nuestra casa. Gavin se mostraba más reservado que nunca, revisando mensajes y documentos con un cuidado extremo, mientras yo aprendía a leer sus gestos para anticipar lo que podía suceder. Cada llamada, cada correo, cada reunión lejana que mencionaba me hacía sentir que estábamos al borde de un secreto que podía explotar en cualquier momento. Ronan comenzó a aparecer de manera más directa en la vida de Gavin. Aunque nunca se presentó en persona, sus instrucciones y comunicaciones se volvieron más frecuentes, precisas y urgentes. Algunos mensajes estaban encriptados y requerían que Gavin descifrara códigos que yo apenas entendía. Observaba cómo trabajaba con una precisión casi militar, y aunque sentía miedo por su seguridad, también sentí un respeto profundo por la disciplina y el compromiso que mostraba en todo momento. Una noche, mientras Gavin revisaba unos documentos, decidí preguntar: Gavin, ¿qué tan lejos llega todo esto? ¿Qué papel juego yo en todo este enigma? Su silencio fue largo, pesado, y por primera vez desde que descubrí su secreto, noté un atisbo de duda en su mirada. Finalmente respondió: tú eres mi ancla. Todo lo que hago tiene un propósito que va más allá de lo que puedes ver, pero tu seguridad y nuestra familia son mi prioridad. Ronan me guía, pero no puedo ponerlos en riesgo explicando todo. Solo necesito que confíes en mí y sigas conmigo en lo que viene. Mi mente no podía dejar de preguntarse cómo alguien podía vivir así, con un pie en un mundo secreto, peligroso, mientras mantenía otra vida completamente normal a mi lado. La verdad sobre Gavin ya no era un simple misterio. Era un desafío diario que nos obligaba a equilibrar lo que sabíamos con lo que no podíamos conocer. Sentí miedo, sí, pero también un impulso de ser parte de su mundo, aunque eso significara aceptar que nunca conocería todos los detalles. Días después, recibimos un paquete sin remitente. Dentro había un dispositivo encriptado, instrucciones precisas para que Gavin lo analizara, y un mensaje breve: R.K. Lehan. Su reacción fue inmediata. Sus ojos se iluminaron con una mezcla de tensión y determinación. Esto confirma que la operación que Ronan mencionó está más cerca de lo que creía, dijo, con un suspiro que mezclaba alivio y preocupación. Yo apenas podía seguirle el ritmo, pero comprendí que este era solo el comienzo de una etapa mucho más intensa y peligrosa. Esa noche, mientras nos sentábamos juntos en silencio, sentí la magnitud del mundo en el que vivía mi marido. No era un simple secreto laboral ni un proyecto oculto. Era un entramado de decisiones estratégicas, riesgos calculados y una relación con Ronan que definía cada movimiento de Gavin. Cada palabra no dicha, cada gesto cuidadosamente medido, revelaba que el secreto tenía implicaciones que podían cambiarlo todo: nuestra vida, nuestra seguridad y nuestra confianza mutua. Mientras la noche avanzaba, me di cuenta de algo fundamental. Aunque no conociera todos los detalles, debía aprender a aceptar la complejidad de su mundo, a caminar junto a él en las sombras que él no podía iluminar, y a prepararme para cualquier revelación que Ronan y su red pudieran traer. La historia de Gavin ya no era solo su secreto, era nuestra realidad compartida, una que nos obligaba a enfrentar lo desconocido con coraje, amor y vigilancia constante. Los días posteriores al paquete encriptado trajeron consigo una intensidad que nunca antes habíamos sentido. Cada movimiento de Gavin estaba calculado. Cada llamada era medida con precisión, y yo aprendía a moverme entre la normalidad y la vigilancia constante, sin perder la calma. Sabía que cualquier error podía comprometer no solo a Gavin, sino a nuestra seguridad. Ronan comenzó a enviar instrucciones más detalladas y urgentes. Cada mensaje parecía elevar la presión. Fechas límite, ubicaciones, reuniones discretas y códigos que solo Gavin podía descifrar. Observé cómo revisaba cada línea con concentración extrema, anotando y eliminando información con rapidez, como si estuviera manejando un tablero de ajedrez global. Comprendí entonces que el secreto de Gavin no era solo estratégico, sino crítico y posiblemente peligroso si caía en las manos equivocadas. Una noche, mientras Gavin revisaba unos documentos en la sala de estar, decidí preguntarle algo que me había estado rondando la mente desde hacía días. Gavin,
¿Cuánto riesgo hay realmente? ¿Ronan te ha puesto en peligro alguna vez? Su respuesta fue lenta, medida, y me heló la sangre. Cada paso que doy tiene riesgo. Por eso debes confiar en mí y mantenernos seguros. Ronan es directo y preciso, pero todo depende de nuestra discreción y de que nadie más sepa de esto. Una sola filtración podría ser devastadora. Sentí un escalofrío. Lo que había empezado como un simple anuncio en un periódico y una búsqueda de empleo ahora se transformaba en un entramado internacional que podía cambiarlo todo en cualquier momento. Las noches se volvieron tensas. Cada sonido, cada notificación, me mantenía alerta. La relación con Gavin ya no era solo marital, era un pacto silencioso de confianza y vigilancia constante. Una semana después, Gavin recibió otra instrucción directa de Ronan, un encuentro en un lugar remoto, con detalles precisos sobre la operación que estaba en curso. Su expresión cambió, había una mezcla de determinación y preocupación que nunca antes había visto. «Esto se está volviendo serio», murmuró. «Ronan quiere que esté presente personalmente. No puedo fallar, y necesitamos estar completamente preparados». Mi mente daba vueltas. Comprendí que su secreto ya no podía permanecer oculto por mucho tiempo, y que la implicación de Ronan en su vida era más directa de lo que había imaginado. Cada mensaje recibido, cada instrucción cumplida, lo acercaba más a un peligro que yo solo empezaba a dimensionar. Esa noche, mientras nos sentábamos frente a la ventana, observando la ciudad en silencio, comprendí algo vital. La historia de Gavin y Ronan no era solo un misterio profesional o estratégico. Era un riesgo constante, una vida vivida entre sombras, y yo estaba ahora atrapada en el mismo tablero. La revelación completa de lo que venía sería inevitable, y debía prepararme para enfrentar la verdad de frente, sin margen de error. Si quieres, puedo continuar con el bloque 9, acercando la historia al clímax definitivo, donde la operación secreta de Gavin y Ronan se vuelve inminente y la tensión alcance su punto máximo. El día del encuentro con Ronan finalmente llegó, y la tensión en el aire era palpable. Gavin estaba silencioso, concentrado, revisando una y otra vez los detalles de la operación. Yo lo observaba desde un rincón, con el corazón latiendo desbocado. No podía dejar de pensar en lo que estaba en juego, no solo su seguridad, sino la nuestra y la magnitud del mundo secreto al que ahora pertenecíamos. Ronan no apareció en persona, sino a través de una comunicación encriptada, que llegaba directamente a un dispositivo que Gavin llevaba siempre consigo. Su voz, fría y precisa, detallaba cada paso que debía seguir. Cada instrucción era medida al milímetro, lugares de encuentro, contactos clave, códigos de confirmación y posibles riesgos que debían anticiparse. Lo que escuchaba me hacía comprender que Gavin estaba en el centro de un juego mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Mientras se preparaba para salir, vi en su rostro una mezcla de determinación y preocupación. «Esto es más grande de lo que parece», murmuró. «Ronan confía en mí, pero también sabe que cualquier error puede ser crítico. Debo mantener todo bajo control». Su tono era serio, casi solemne, y por primera vez desde que descubrí su secreto, sentí un miedo real. No sabía si lo que estaba a punto de suceder terminaría bien. Antes de salir, Gavin me tomó la mano y dijo: «No puedo explicarte todo, pero confía en mí. Lo que voy a hacer es necesario, y todo tiene un propósito. Estás segura aquí, y es lo único que importa». Su mirada, intensa y cargada de emoción, me hizo comprender que estaba a punto de entrar en un mundo donde yo no podía acompañarlo, pero donde mi confianza y paciencia serían cruciales. Cuando se fue, me quedé sola, intentando procesar cada detalle, cada instrucción, cada riesgo que acababa de escuchar. Sabía que la operación de Gavin con Ronan era crítica y que la seguridad de ambos dependía de cada movimiento que él realizara. La incertidumbre era insoportable, pero también sentí una extraña mezcla de admiración y miedo. Gavin había vivido durante años en un mundo que yo apenas podía comprender, y ahora estaba a punto de poner todo en juego. Mientras la noche avanzaba, el silencio de la casa era casi absoluto. Cada minuto parecía alargarse, y mi mente no dejaba de imaginar posibles escenarios, errores, amenazas, consecuencias inesperadas. Pero también entendí algo fundamental: la confianza en Gavin, la fe en lo que hacía y el vínculo que habíamos construido serían nuestra fuerza para enfrentar cualquier resultado. La operación estaba en marcha, y aunque yo no podía ver todo lo que sucedía, sabía que cada paso de Gavin y cada instrucción de Ronan estaban destinados a algo mucho más grande. La historia que había comenzado con un anuncio en el periódico, con una búsqueda de empleo rutinaria,
se había transformado en un entramado de secretos, riesgos y decisiones que definirían el futuro de nuestras vidas. Las horas que siguieron a la partida de Gavin fueron interminables. Cada sonido de la casa me sobresaltaba, cada notificación en el teléfono me hacía temblar. Sabía que lo que Gavin estaba haciendo junto a Ronan no era un juego. Cada decisión tenía consecuencias reales, y mi papel ahora era esperar, observar y confiar, aunque la incertidumbre me consumiera. Finalmente, alrededor de la medianoche, Gavin regresó. Su rostro estaba serio, pero había algo en sus ojos que me hizo respirar aliviada, un destello de triunfo mezclado con el cansancio de quien ha cargado un peso enorme. Sin decir palabra, me tomó de la mano y me condujo al salón, donde se sentó y comenzó a explicarme todo con más detalle que nunca, sin revelar secretos que pudieran ponerlos en riesgo, pero dejando claro el alcance de la operación. Todo salió como Ronan y yo planeamos, dijo con voz grave, pero no fue fácil. Hubo momentos en los que el riesgo era inmenso, y cada decisión podía haber cambiado el resultado de manera irreversible. Esta operación no solo requería precisión, sino también confianza total entre nosotros. Sus palabras me hicieron comprender la magnitud de lo que había hecho. No era solo un proyecto profesional secreto, era una misión que involucraba vidas, seguridad internacional y decisiones que nadie más debía conocer. Mientras hablaba, sentí una mezcla de orgullo, miedo y alivio. Todo lo que había descubierto sobre Gavin y Ronan tenía un propósito, y aunque había peligro, también había un profundo sentido de responsabilidad y compromiso que él había mantenido oculto para protegernos. La revelación completa de su secreto no solo me sorprendió, sino que también me permitió ver una faceta de su vida que hasta entonces había sido imposible de imaginar. Durante los días siguientes, Gavin comenzó a normalizarse nuevamente, aunque su vida seguía marcada por la discreción y la vigilancia constante. Ronan continuaba siendo su contacto principal, guiándolo en cada paso, pero ahora entendía que la conexión entre ambos era fundamental, estratégica y basada en confianza mutua. Comprendí que Gavin había vivido durante años en un mundo paralelo al mío, y que su silencio había sido una forma de protección más que de ocultamiento. Finalmente, después de semanas de tensión y espera, sentí que la vida comenzaba a recuperar cierto equilibrio. No todo podía ser explicado, ni todos los secretos revelados, pero la confianza y la comprensión mutuas se habían fortalecido. La historia, que comenzó con un anuncio en el periódico y una búsqueda de empleo rutinaria, había llevado a descubrir un mundo de secretos, riesgo y estrategia que cambió nuestra percepción de la realidad y de nuestra relación. Me di cuenta de algo esencial. El amor y la confianza no dependen de conocer todos los secretos, sino de aceptar lo que no se puede ver y permanecer juntos frente a lo desconocido. Gavin me mostró que incluso en los misterios más complejos y peligrosos, la protección, la lealtad y la valentía podían prevalecer, y que juntos éramos capaces de enfrentar cualquier verdad, por difícil que fuera. Ese día, comprendí que nuestra vida nunca volvería a ser la misma, pero también que nuestra conexión era más fuerte que cualquier secreto. Lo que comenzó como un simple anuncio en el periódico se había convertido en una lección sobre amor, confianza y la fuerza de enfrentar lo desconocido, juntos.